¿Se entiende? Hay dos formas para calcular el factor de fricción. Si el flujo es laminar, la fórmula de cálculo de factor de fricción va a ser mucho más corta. Va a ser 64 sobre el índice Reynolds. ¿Sí? En este caso yo estoy usando acá, digamos, la viscosidad absoluta, entonces voy a usar la densidad. ¿Puedo usar la viscosidad cinemática? Sí, también. En el caso de que sea un flujo turbulento, el factor de fricción va a ser igual a 1,325 sobre el logaritmo natural al cuadrado de la rugosidad relativa sobre 37 más 5,74 sobre el índice Reynolds. O sea que si es un flujo, si ustedes se dan cuenta que en los flujos turbulentos el factor va a ser mucho más grande, el factor de fricción, en un flujo turbulento, ¿por qué? Porque está implicado el índice Reynolds y está implicado la rugosidad relativa del material. En un flujo laminar lo único que está implicado para la fricción va a ser el índice Reynolds. ¿Sí? Para que se entienda. Otra forma de calcular el factor de fricción es a través del gráfico de Movie, que nos simplifica el hecho de tener que recordar estas dos fórmulas. El gráfico de Movie es muy práctico, pero ¿qué tiene? Es un problema de interpretación. No lo usamos en los parciales, yo se los tengo que enseñar igual. ¿Por qué? Porque ustedes me deberían marcar dónde consideraron, digamos, el valor de fricción. ¿Cómo se usa el gráfico de Moulin? En este eje, que está acá abajo, vamos a tener los índices Reynolds, los valores de índice Reynolds, básicamente acá abajo. Si ustedes se fijan, todo valor de Reynolds que esté por este lado, de la izquierda, o sea, de acá para allá, van a ser flujos laminares. ¿Se entiende? Todo valor que esté superior a esa curva, ¿sí?, van a ser flujo turbulento hasta esta curva que está marcada en puntito, que ya sería un flujo en transición. ¿Se entiende? Básicamente están todos los valores que ustedes pueden obtener en el índice Reynolds. Acá, si ustedes observan en la gráfica, van a tener la rugosidad. Esta rugosidad es la rugosidad absoluta del material, que está tanto en pie como en milímetros. ¿Sí? ¿Cómo entro? Si yo calculo un índice Reynolds de 2 por 10 a la 6, estoy parado acá, y me dice que la rugosidad de una tubería que es de madera, para decir una locura, es de 0,3 milímetros, yo al 0,3 lo tengo que dividir por el diámetro. Acá ven la fórmula. Se divide por el diámetro y me va a dar un valor. Pónganle que me dé 0,01. Entonces yo subo por acá hasta chocar al 0,01, que más o menos estaría acá. ¿Sí? Más o menos estaría ahí. El 0,01. Donde cruzan tanto el índice Reynolds como el índice de la rugosidad relativa, yo me voy a desplazar para este lado. Y este sería mi valor de la fricción, o sea, el coeficiente de fricción de la tubería. ¿Por qué si hay problemas? Porque no sabemos si es 0,02, 0,023, 0,0201. Entonces se arma todo un dilema. No es muy preciso, pero nos da una idea rápida de cómo calcular el factor de fricción del sistema. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió más o menos cómo se usa el gráfico? Todos los valores que están en este eje son los valores del índice Reynolds. Todos los valores que ustedes van a tener en este eje van a ser los valores de la rugosidad relativa, ¿sí?, que se saca a través de la rugosidad absoluta dividiéndolo el diámetro de la tubería.
Ahora, si ustedes van a tener que usar el radio hidráulico, va a ser el diámetro hidráulico, ¿sí? Porque si la tubería no es de una sección circular, ese diámetro también sigue usándolo el diámetro hidráulico, lo que se llama. Para que tengan una idea, la rugosidad absoluta puede estar del acero bridado de 0,9 a 9 milímetros. Puede variar. De acero forjado puede ser 0,06 y de acero fundido 0,15. De acero dulce puede variar tanto en el material como en la forma de construcción. No solamente en los materiales, cambia solamente porque sea acero, o sea vidrio, sea plástico, sea PVC. No, puede cambiar a través también de cómo esté construido. Cuando tengamos, ya le voy a subir el apunte con las tablas que vamos a usar, para que todos usemos el mismo valor. ¿Sí? Bueno, la pérdida de carga, me quedó muy chico. Creí que sí iba a ver mejor. La pérdida de carga, ¿sí? Por ejemplo, de ese tramito, del tramo 1 que vimos en la primera parte, por ejemplo, la pérdida de carga de este tramo, ¿qué va a ser igual? A la pérdida de carga que me genera la válvula, más la pérdida de carga que me genera el codo, más la pérdida de carga de la tubería en tramo recto, ¿sí? Esas tres pérdidas van a ser la pérdida de carga del tramo 1, ¿sí? Y cada pérdida se va a calcular de la siguiente forma. Va a ser el factor de fricción, o sea, si yo quiero calcular la pérdida de carga que me genera la válvula, va a ser el factor de fricción, ¿sí? Que en el caso de la válvula vamos a considerar que es del mismo material que está construida la tubería. Entonces, una vez que yo calculo el factor de fricción de la tubería, lo puedo usar para todos los accesorios que están colocados en el mismo tramo. Va a ser igual. El factor de fricción, ¿sí? En el caso de la válvula va a ser la longitud equivalente, se va a llamar esto, que es la longitud, ¿sí?, del tramo sobre el diámetro. En las válvulas, codo o accesorio está tabulado. En el caso de que sea el tramo recto, vamos a tener que decir tantos metros de tubería, lo voy a tener que dividir por el diámetro, por la velocidad que se encuentra en esa tubería sobre la gravedad. O sea, sería la energía cinética que hay. ¿Se entiende? Acuérdense que el factor de fricción a ser dependiente del índice de Reynolds y de la rugosidad relativa son valores adimensionales. O sea que el factor de F es un valor adimensional, no tiene unidades. ¿Sí? La pérdida de carga, ¿en qué me va a dar? En metros. ¿Sí? ¿Estamos? La pérdida de carga me termina quedando en metros. Metro de columna de agua, que es una energía. Básicamente, si se acuerdan lo que hablamos de la ecuación de Bernoulli, todas las energías se miden en metro de columna de agua. Supongamos, hagamos algo sencillo, ya lo vamos a ir más adelante, voy a ir introduciendo lo que es los accesorios, cómo sacar cada uno del manejo de las tablas. Pero hagamos algo sencillo. Supongamos que yo tengo el tanque 1 y el tanque 2. Y yo quiero calcular la pérdida de carga que se genera en el transcurso de la trayectoria del fluido de punto 1 al punto 2. Me dice que el tramo 1 tiene una longitud de 1,2 metros. ¿Sí? El tramo 1, a su vez, tiene un diámetro de 0,4 metros. El tramo 2 tiene una longitud de 800 metros, el diámetro de 0,35 y el tramo 3 tiene una longitud de 700 y el diámetro de 0,2 metros. Toda la tubería está construida del mismo material que posee una rugosidad de 0,02 centímetros, ¿sí? En este caso. A su vez, el fluido, puede ser agua, puede ser cualquier otro elemento, está a 25
de 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. El sistema me dice que cuando yo entro en la tubería voy a tener un caudal de 0,25 metros cúbicos sobre segundo. O sea, lo que sale de la tubería es lo mismo. Me está pidiendo que yo calcule la pérdida de carga total que hay en el transcurso de la cañería. ¿Sí? Básicamente yo puedo decir que el factor de fricción 1 va a ser igual a 1200 metros sobre 0,4 más el factor de fricción 2 por 800 metros sobre el diámetro 0,35 más el factor de fricción 3. Estos serían las tres pérdidas de carga. ¿Sí? Las tres pérdidas de carga sin tener en cuenta la velocidad cinemática de cada uno de los sistemas. ¿Sí? Es las tres pérdidas de carga que voy a tener a lo largo de toda la trayectoria. ¿Sí? Yo lo hice así para darle un despeje nada más un poquito más rápido, que sería el factor de fricción por la longitud equivalente. Por ese el L. Esto sería la longitud sobre el diámetro, me da la longitud equivalente. ¿Se entiende? ¿Por qué le ponemos longitud equivalente? En este caso es recto, pero si la cañería fuera curva, o sea, hubiera curva, es como que yo lo voy a enderezar a toda la cañería y lo voy a tomar como si fuera una línea recta, siempre. Por eso se dice la longitud equivalente, que la longitud equivalente va a ser igual a la longitud sobre el diámetro. Eso me da la longitud equivalente. Yo puedo calcular a través del caudal, yo puedo calcular las distintas velocidades. O sea, puedo calcular la velocidad en 1, porque ¿qué? Tengo el diámetro, yo con el diámetro puedo calcular el área, el caudal que era igual a la velocidad por área. Entonces, de ese dato, con el caudal yo puedo calcular cada una de las velocidades. A su vez, yo puedo calcular cada uno de los índices Reynolds. ¿Sí? ¿Se entiende? Que todos estos índices Reynolds, ¿cómo serían? ¿En qué flujo estaría involucrado todos estos índices Reynolds? ¿Laminar, profe, puede ser? 79.600 laminar. O... Acuérdense que iba de 2000, 2.000 ¿no? a 4.000. A 4000, claro. Turbulento, entonces. Todos son turbulentos, ¿sí? Básicamente todos los índices de cada uno de los tramos son turbulentos. Yo puedo hacerlo de la forma matemática, ¿sí? Que es calcular con digamos, la función larga usando el logaritmo natural, o puedo hacerlo a través del cálculo empírico del gráfico de Moody. Sí o sí yo tengo que calcular la rugosidad relativa del sistema. A mí me decía que la rugosidad absoluta del material que estaba hecho en la construcción de la tubería era de 0,02 centímetros, ¿sí? Para calcular la rugosidad relativa de cada uno de los tramos, yo lo voy a tener que dividir por cada uno de los diámetros correspondientes. Y esto me va a dar este valor de rugosidad relativa. Ahora, si yo entro con el valor del índice Reynolds, el valor de índice Reynolds acá abajo y la rugosidad relativa en este eje, cuando se cruce ese punto, me voy a la izquierda, me va a dar el factor de fricción, ¿sí? Esa sería una forma rápida de resolver el problema, sacando todo esto, que a través del gráfico de Moody, básicamente me va a dar cada uno de estos valores. Que por eso le digo, según la percepción, según la calidad del gráfico, ¿sí? Que ustedes posean. Todo va a depender de eso. ¿Es mucho más rápido? Sí, pero puede generar mucho error. Yo preferentemente usaría la fórmula, que no es nada complicada, ¿sí? Que la van a tener a mano. Es más, yo se les voy a poner en los problemas, le voy a poner en la V, le voy a poner una hoja de fórmula,
con la hoja de la tabla de los valores, digamos, de la tubería, de los accesorios, la longitud equivalente, los K, todos esos factores que van a necesitar que están tabulados por tabla, se los voy a colgar a la web, o sea, en el mismo día de examen. ¿Estamos? También le voy a poner el gráfico de Moody, pero puede generar percepción en los errores de cálculo del factor de fricción. Si se dan cuenta, cada uno de los tramos va a tener un factor de fricción diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de los tramos tiene una velocidad diferente y una rugosidad relativa diferente, porque cambia con respecto a cada uno de los diámetros y las velocidades de cada uno de los diámetros, de las secciones, de los tramos, quiero decir. Entonces van a cambiar los dos factores. Entonces la fricción va a ser peor. ¿Cuándo es la fricción es peor? ¿Cuándo es peor la fricción? ¿El que tiene mayor velocidad o menor velocidad? ¿Cuándo es peor el valor de la fricción? El F. Con mayor velocidad. ¿Cómo? El que tiene mayor velocidad. Mayor. ¿Cuál es el que tiene mayor velocidad? Este, ¿sí? Este tramo, que el tramo 3 tiene el de mayor velocidad. ¿Sí? ¿Y cuánto me da el factor de fricción? 0,017. Profe, ¿Sí? se corta. Se corta, bueno. Supongamos que la pérdida en el tramo 3 fuera 10, ¿sí? 10, o sea, los otros valores, digamos, de la velocidad, la longitud equivalente, de la energía cinemática, de lo que falta en la fórmula, fuera 10